en este momento. Estimado hermano, sabes, en esta parte encontramos palabra de Dios en cuanto a temas sobre victoria sobre la tentación. Tentación significa, en las palabras, inducir al pecado. Tentación quiere decir inducir, significa inducir al pecado. Las malas acciones del ser humano inducen a los hombres al pecado. Las santas escrituras advierten al cristiano a no lanzarse imprudentemente a la tentación. Pues aquí, estimado, encontramos Lucas 11:4. Jesús enseñó en respecto en cuanto de la tentación en su oración. Ahí es donde usted también juntamente a estas horas encontramos: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que no nos deben. Y ahí dice, Jesús enseñó así: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del mal. Ahí estoy compartiendo contigo. Ahora, ¿qué más? Aquí vamos adelante. El diablo, Satanás, o también la Biblia registra como dragón, como serpiente antigua, ya atacó fuertemente a Jesús, desplegando toda su artimaña. También se puede decir esto: artillería diabólica. Estimados, algunos también nos hemos levantado en algún lugar diciendo: vamos a doblegar nuestra oración, vamos a luchar, vamos a orar, vamos a ayunar. Pues esto, el enemigo es terrible. Cuando se levanta, se levanta. Hasta cuando Jesús estaba allí ayunando, y aún en ayuno se levantó. Y estimado hermano, esto es a veces los que no oramos, los que no ayunamos, los que no estamos muy cerca de Dios, quizá no podemos entender la fuerte lucha con el enemigo. Pues aquí Jesús llegó a sentir ahí la lucha con el enemigo. Pues usted algún momento, cuando usted se levanta a ayunar y orar, ciertamente entenderás la lucha. Y tú ya lo entendiste, y también ya lo pasaste, y has luchado. Aquí encontramos tratando de sorprenderle, que de alguna manera, en algún área de su vida, y así también este enemigo llega de alguna manera llegar a captarlo, su débil que se sentía Jesús, y tenía hambre, obligando a obrar un milagro. Y allí, estimado, felizmente este Señor de señores, Jesús, no ha dado lugar a todas las tentaciones que vino. Más bien la Biblia dice: fueron vencidas con palabra, dice, fueron vencidas con palabra. Y eso también, estimado, estimada, vamos aprendiendo en el transcurso de en esta vida. Y ahí también vamos conociendo la Santa Escritura. Esto es muy maravilloso, escuchar la palabra del Señor, estimado, estimada. Encontramos en las benditas palabras del Señor este detallito: las tentaciones fueron vencidas con la palabra escrita. Ahora, en esta parte, amigo, amiga oyente que me escuchan, cada día nosotros estamos ahí expuestos.
Y el enemigo siempre estará con sus tentaciones. Entonces, ¿cómo podemos vencer, estimado hermano? Jesús nos enseñó, en su Jesús también aparece. Vence con palabra escrita. Jesús usa la palabra de Dios aquí para vencerlo. Esas tentaciones fueron vencidas con la palabra de Dios. Por eso nosotros no estamos meditando, no estamos escuchando la palabra así por así, sino que, estimado hermano, estas palabras, cuando el enemigo viene, el enemigo puede venir, o sea que tiene una artimaña el enemigo. Sabe cómo de alguna manera puede tentarte a ti, a mí y a otros. Entonces nosotros, esta es, estimado hermano, vamos a vencer como Jesús venció, con palabras escritas. Por eso siempre recomendamos usted estudie la Biblia, repita la Biblia, los textos bíblicos, memorice textos bíblicos y así también escuche la palabra de Dios, porque el enemigo está ahí. Día tras día van cayendo, o sea que hacia la trampa del enemigo, hacia la tentación del enemigo, la juventud, los hermanos, hermanas mayores, todo. O sea que el enemigo no dice a los jóvenes voy a atacar, a los adultos voy a atacar, a los matrimonios no mide él, no dice ya menos siervos, no, a los siervos igual, a todos va frente. Ahora, en esta parte también es importante considerar que existe una marcada diferencia entre la prueba y tentación. La prueba siempre procede de Dios con el propósito de hacer crecer y madurar espiritualmente, promover al cristiano para hacer crecer en su fe. La tentación viene de parte de Satanás con la finalidad de hacer caer particularmente al cristiano en el pecado. Satanás, demonios, hacen lo imposible para que el cristiano no desarrolle de manera satisfactoria en su vida cristiana. Saludable no quiere el enemigo que usted y yo desarrollemos saludablemente. Va a estar siempre, de todas maneras, usted cuando va a estar más cerca espiritualmente se va a darse cuenta cómo el enemigo va trabajando las obras de las tinieblas, cómo va obrando el enemigo. Pero cuando nosotros los levantamos en oración y ayuno, podemos, estimado, percibir las cosas que hace el enemigo a nosotros, a cada uno de nosotros. Y esto, estimado hermano, es para meditar muy importante, hermano, en Cristo. Tú quieres alcanzar, Dios quiere contigo trabajar, amigo oyente, estimada sierva, Dios quiere trabajar, quiere levantar tu ministerio que Dios te ha encomendado, usted siervo, a mí, a otros, pero ahí es donde el enemigo trabaja de alguna manera, hace lo imposible, como perjudicarte, como hacer que usted no desarrolle, que no crezca, que no alcance, que no cumpla el propósito de Dios. Dios quiere que nosotros seamos saludables. Dios quiere que tú trabajes, que mi persona trabaje, que otros trabajen, que alcancen ciertamente el favor de Dios, pero el enemigo no quiere. Y así también en esta parte también no quiere que alcancemos el crecimiento espiritual, el enemigo no quiere. Por eso, estimado, en esta parte también tenemos que entender, la prueba viene de Dios, pero la tentación no. Finalidad de, ¿con qué finalidades viene? Para hacer caer. Caer, ya cayeron muchos, pero a veces en esta parte, hablando también de caer, a veces, hermanos estimados, cuando un estimado cae,
en esa parte parece que no estamos discipulados ni enseñados para levantar a aquel. Creo que en algún momento alguien cayó, solamente hemos dicho, él cayó, sabiendo cayó, o de alguna manera hemos acusado, pero hay muchas vidas. Algún momento necesitaba una palabra y dicen, no sé de cómo descuidé orar, no sé de cómo me descarrilé, pero caí. Y justamente esta parte muy dolorosa que existe, hermano, en la comunidad de la fe, de nuestra vida cristiana. Algún momento algún joven o el padre o madre llegó a caer. Sabes, estimado hermano, en lugar de levantarlo, le hemos enterrado muerto mismo. Porque a alguien que cae en el pecado, espiritualmente muere. Y aún muerto así, hemos enterrado más adentro. Cuando hemos dicho, cayó él. En lugar de eso, deberíamos ir a orar y decirle que se acerque a Dios y orar por él y decir, en esta vida usted puede volver, porque en una lugarcita así dice, al pecador que ha pecado, el que hace volver al camino principal, que es Jesús, es sabio, dicen. Y estimado, esta parte hemos descuidado. Muchos más bien, estimados, los que cayeron, se fueron. Algunos se suicidaron. Algunos, de lugar de reflexionar, peor se destruyeron. Siervos y siervas, ministerios enteras. El enemigo llegó a pagar, pero ahí, ¿por qué no hemos estado nosotros presentes para darle una palabra de ánimo? Hermano, sé que caíste, pero hay un levantarse. Tú no vas a ser llevado por el enemigo, tú no vas a ir. Hoy nosotros, la iglesia, vamos a orar. Sé que sabemos, estimado, que existe el caer, porque la Biblia describe que David cayó y otros hombres cayeron. Siempre la Biblia nunca ocultó que los hombres cayeron en la faz de la tierra. Desde los días de Adán, podemos decirlo, desde los primeros hombres que cayeron en la tentación hasta último, estimados hermanos. En la Biblia siempre ha mostrado diciendo, aquí cayó, aquí otra persona cayó. Nunca oculta. Pero estimado, a veces, estimado hermano, como que el enemigo nos tapara en nuestras bocas y nos cadenara nuestras manos, como alguien que de alguna manera puede poner en el camino trabas para no ir a alientar al hermano, al pastor que cayó, sino que hemos dejado camino libre para que arrastre el diablo a toda costa. Es como que de frente a nosotros el enemigo, el monstruo, llevaría a una persona para matarlo. Hemos descuidado muchos jóvenes, muchas señoritas, que se lo lleve, que se lo cargue el enemigo. Pero en esta parte debemos reflexionar, estimado hermano. Me gustó, hermanos míos, una de las alabanzas de Cala. Ahí dice, al hermano que cayó, levántalo, dice. Sabemos, alguien decía, nosotros solamente miramos, pero nunca sabemos, estimado, estimada, restaurar. A un pastor estaba muy preocupado en cuanto a esto. Nosotros solamente miramos cuando alguien cayó nomás. No nos movilizamos. Pero, estimado hermano, de alguna manera nosotros, alguien en estos tiempos puede ponerse, alguien puede levantarse, decir, yo voy a ir a las personas, yo voy a ir a los que ciertamente alguien descuida y cae, voy a levantar. Porque los primeros días está así, ¿no? A ver, te voy a contar así. Un estimado estaba diciendo, yo voy a seguir adelante en esta parte exponiendo. Un estimado decía así, estaba trabajando fuerte, dice, fuerte, en el ministerio. Y de pronto, fin del año llega
y allí se enferma su esposa. Después de enfermarse, busca ayuda. Y en lugar de buscar ayuda, acudió a los líderes. Y los líderes no ayudaron. Y en lugar de ayudarlo, a él más se sacaron del ministerio, diciendo, no tiene enferma que esto. Y después de esto, estimado, él se desalentó. Estaba sin obra, más con enferma. Buscó ayuda de alguna otra manera. Y después, estimado hermano, no encontró. Más anduvo preocupado de su esposa enferma. Los hermanos, hermanas y otros de alguna manera buscó. Y cuando, estimado hermano, él de alguna manera, poco a poco, la fuerza va decayendo, desmoralizándose, el enemigo de una manera u otra atacaba. Un día, estimado hermano, asistiendo a esas reuniones de nuestros estimados que aún no han entregado sus corazones, estaba ahí. Por las tristezas, pero otras cosas, estimado hermano, no sé, de alguna manera, descuidando su oración, sus ayunos, su ocupación en el Señor, de alguna manera cayó. Hicieron tomar bebida. Y allí él cuenta, al tomar, dice, reflexionó, yo no debería hacer de cómo esto, así. Y él cuenta estas partecitas, mira. Llegué, dice, ese domingo con mucho miedo. En mi corazón no era, dice, de fallar a Dios, pero de alguna manera cometí. A pesar de que así voy a llegar a la casa de Dios, voy a sentarme atrás, ahí atrás. Aunque hablen contra mí, aunque todo el mundo murmure contra mí, pero ahí voy a estar, voy a resistir. Pero ahí hablaron todos, dice, contra que este hermano que sabía la palabra, que él conocía, cayó. Y él volvía todo, se acusaba, decía, ¿por qué hice? ¿Por qué alguien hay que me pueda entenderme? Y estimado hermanos, al volver a casa se sentía más que el pecador. Y estimado hermano, el siguiente domingo seguía viniendo. Voy a seguir así mismo, aunque Dios ya no me ame a mí, aunque los hermanos ya no me incluyan, yo voy a seguir ahí. Así poco a poco llegó a agotarse. Últimamente, después de unos par de domingos, apareció. Poco a poco, últimamente, se alejó. Últimamente, estimado, ya no importaba, ya como que nadie consideraba, como que ya había perdido a Dios totalmente. Se fue. Estaba perdido totalmente. Tenía una lucha. Ahí necesitaba a alguien que dice, él sentía un abrazo, decir, hermano, de alguna manera te has equivocado, pero no apagues ese Dios que estaba contigo, no apagues. Pero no había nadie. Y así, de esa manera, se apartó. Poco a poco, aún tenía otro intento más. Voy a irme a otra congregación, allá voy a seguir, allá no me conoce nadie, ahí voy a estar siguiendo. Y estimado hermano, poco a poco, unos domingos llegó a otra congregación y se alejó. Como nadie le toma en cuenta, va muriendo y se apartó. Últimamente se alejó al mundo. Después, estimado hermano, un buen tiempo ya no siguió en los caminos de Dios. Estaba en el mundo. El mundo sufría, lloraba, no podía volver. Después de un tiempo, la palabra de Dios nuevamente llega. Y estimado hermano, yo le dije una palabra, me encontré y dije, ¿sabes? Al año quiero verte predicando. Era un predicador, era un siervo. Yo quiero verte, hermano, al año predicando. Como estaba ya finalizando casi
Llegando a los últimos meses del año, dije, yo quiero verte al año. Cual sea cosas que hayas hecho, tú tienes esperanza, hay vuelta. Después me avisaron, estimado, que había vuelto al camino de Dios. Estimados hermanos, si tú entendiste esto, hazlo de una manera, el bien con nuestros prójimos. En algún momento veremos luchando así. Muchos quieren volver, pero no hay alguien que puede decir, hermano, volver, resistí, pelearemos. La Biblia describe, el justo cae, pero se levanta. La Biblia ha escrito también, inspirado por el Espíritu Santo, a algunos que nunca cayeron, pero no son muchos. En palabras así contadita nomás ahí. Pero la mayoría de los siervos y siervas y hermanos que vinieron, de alguna manera tuvieron desliz. Pero de alguna manera, estimado hermano, volvieron. Algunos no permitieron, como David. David cayó en la tentación del adulterio. Y cuando David cayó, no dejó ser arrastrado por el monstruo, por el diablo, sino que ahí dijo, Dios puede tener misericordia conmigo. Voy a resistir, voy a entrar al ayuno, voy a llorar, si es de llorar, voy a humillarme. Y consiguió. Alguna vez a mí me vino pensamiento, debería haber un ministerio de la restauración a todos aquellos que caen, así como hay ministerio de discipulado que discipula cuando uno se convierte. Pero para esto no hay, hermano, lamentablemente, un ministerio que le puede decir, Dios te va a restaurar, hermano. Visitarlo, seguirlo, hacer un seguimiento. No permitirlo de frente de nosotros que robe las ovejas, que arrase su vida el enemigo. No. Estimados hermanos, tomemos la reflexión. En nuestras congregaciones va a aparecer, va a ver. De pronto nos va a sorprender. Hace poco nomás escuché que una iglesia se destruyó, un pastor se fue y cometió errores. Otro también en otro lugar, el diácono falló, el joven falló, la señorita falló. Hermanos míos, no es que, estimado hermano, señalar el que sabe bien diciendo, sino que aquí el punto está en el descuido. Jesús enseñó así diciendo, orad, siempre orad, para que no entréis en tentación. Y ahí justamente yo estoy leyendo también Lucas 11:4, ahí dice, no nos metas en tentación. Es una oración enseñada por Jesús. Y en otros lugares menciona diciendo, siempre orad para que no entréis en tentación. En esta parte vamos adelante. Ahora, algunas cosas que quiero contigo ir. Quiero hablar contigo en cuanto a esto. Fuentes de la tentación. Un poquito vamos a en esta parte hablar. Fuentes de la tentación. Entre las principales fuentes se cita los siguientes. Por excelencia y experiencia. El diablo. A ver, vamos a en esta partecita explorando la palabra. En Lucas 4:13 vamos a ver. En Lucas 4, capítulo 4, versículo 13. En esa parte dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Qué grave es el enemigo. A Jesús tentó 3 veces, intentó hacer caer, pero después de haber acabado solamente se apartó por un tiempo. Dice, no se apartó definitivamente. El astuto diablo monstruo va a volver. Igualito también es contigo, amigo.
conmigo y con los demás. Si solo se aparta por un tiempo, va a volver con otras ideas, con otras artimañas. Y eso, mucho ojo, estimado hermano, no debemos perder de vista con la vista espiritual, hermanos míos. Nuestra vista, estimado hermano, usted ya lo sabe cómo mira. Los que están en espíritu conocemos este enemigo cómo obra, cómo va trabajando. Aquí también encontramos otra palabra maravillosa. También exploraremos en esta partecita. Mateos 4, ahí también encontramos, hablando de la tentación. Registra en esta parte de Mateo 4:1, y en esa parte cita así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y aquí también, estimados, aparece más adelante, podemos dar lectura en 11. A ver, daremos lectura a todas estas partecitas, porque aquí aparece la fuente de la tentación. Fuente de la tentación. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y le dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorarás. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. En esta parte, por otro lado, aquí encontramos, estimados hermanos, el diablo viene por otro lado, se llama excelencia. Y esto, estimados hermanos, toma algunas cosas que estaban al alcance. Esto, mira cómo lo hace. Los tres tentaciones, estimados hermanos, según lo que estaba hambre pasando, toma el pan. Ejemplo en cuanto del pan. Como él era considerado, en cuanto a David dijo: confirmaré mi reino para siempre, dice, en ti. Y como venía de ese linaje para ser rey de reyes, entonces muestra, estimado hermano, muestra los reinos. Y así también, estimados, tanto presenta en cuanto del pináculo, porque él era poderoso. Ahora, ¿qué más, estimado hermano? Registra en otra parte, otro también, podemos decirlo, aparece del ego. Yo. De eso también agarra el enemigo. Podemos encontrar, ya que toma, mira, con excelencia, trabaja. No solamente el enemigo utiliza otro, sino que utiliza mismas palabras. Citó de una parte del Salmo cuando hizo volver con otra palabra.
échate abajo. Utilizó salmos. Y cómo es el diablo muy astuto para trabajar con eso. En 1 Juan también aparece una parte, y esto de otra manera va a llegar a atacarlo. 1 Juan 2, 15, 16, 17, en esa parte así dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí, estimados hermanos, usa el mundo, usa el ego. Sabes, estimado hermano, el mundo es una de las fuentes de la tentación. Y en ese mundo incluye deseos incluye, estimado hermano. Ahora en esta partecita vamos a parar esto. El mundo es otra fuente, el ego es otra fuente. Y también, estimado, un poquito vamos a ir a esta parte del mundo, el del deseo. Hay veces nosotros manejamos, dice, mal término así: el diablo me ha hecho pecar, el diablo me ha hecho hacer así. Pero la Biblia dice, según esto, ustedes, dice, el enemigo viene, dice, según nosotros que estamos inclinados en algún pecado. O sea que, en otras palabras así dice: vosotros presentasteis, dice, vuestros miembros como instrumento para pecar. O sea que la Biblia a nosotros señala, no al diablo. Nosotros presentamos nuestro cuerpo para cometer error. No es el diablo. Más bien al diablo muestra como el que presenta, el que pinta, el que está ahí para ofrecer. Ahora, el mundo, el deseo, estimado hermano, también la Biblia dice: haced morir los deseos de la carne. Haced morir, dice. Pero, estimados hermanos, este es un poquito muy difícil para muchos. Pues, hermano, ¿cómo podemos hacer morir? En cuanto en esta parte de las tentaciones hablando, porque uno desea, ¿no? En esa parte también, en tentación de Adán y Eva también deseaba. Era, dice, agradable, bonito. Pero tenemos que recordar en esta parte que los deseos pasan, no son para siempre, estimado hermano. Los deseos pasan y los deseos, según el mundo, nos van a arruinar, estimados, estimadas. Aquí también encontramos el ego, el deseo de ser. El ego, el deseo de ser. ¿Por qué eso aparece? Mira, si Jesús hubiera dicho: sí, diablo, yo quiero ser, yo deseo, porque en esos tiempos el imperio romano estaba ocupando. Cuando Jesús fue tentado, y si Jesús hubiera deseado ser porque yo te puedo dar, dice, pues yo te puedo dar. ¿Cómo ofrece al Señor, al dueño de la creación? Es un sinvergüenza, es el diablo. Y en esta parte, estimados, estaba ahí. Alguien puede desearlo. Mira, reinar el imperio, dominar, era un deseo, un fuente que le toma como el mundo. Y así también en esa parte de aquí en 1 Juan 2:9, en los detallitos aparece deseos de los ojos, dice. Y ciertamente hizo mirar, trabajó con eso. A su ojo le hizo mirar, ¿no? Deseos de los ojos, porque hizo mirar. Jesús, mira con tus ojos a la piedra. Jesús, mira con tus ojos a ese reino. Mostró los reinos. Ese rey, en ese tiempo romanos estaban
dominando. Con su ojo me hizo mirar al mundo. También con su ojo de Jesús, al Jesús le hizo mirar. Mira, puedes caerte abajo y no puedes estrellarte porque los ángeles pueden venir y te pueden ya a ti cuidarte. Y sabes, una de las cosas que va a utilizar tu ojo y como fuente, estimado, en esta parte es el mundo, el ego, el deseo de ser. Y así también, estimado hermano, ¿qué más? También otra de las fuentes que utiliza es, estimado hermano, llamada la conciencia. Trabaja con conciencia. Si no puede con tus ojos, si no puede con el ego, si no puede con deseo, trabajará con conciencia el diablo. Anótate bien. Usará el mundo, usará el ego, usará el deseo, usará después la conciencia. Va a venir, va a entrar dentro de tu pensamiento. Dentro de mi pensamiento va a empezar a como que estropearlo, estimado hermano. Nosotros estábamos pensando que nuestro matrimonio que sea bonito, bello, hermoso, que vayamos bien. Nuestros trabajos que vayan bien, nuestros planes, estamos con el objetivo de alcanzar el éxito, alcanzar el sueño que tenemos, pero ahí es el enemigo, se mete al pensamiento humano, a la conciencia, ahí empieza, y cuando entra es grave, estimado hermano. Trabaja dentro de eso, estimado. Ustedes hayan experimentado esta parte. Cuando llega a filtrarse ese enemigo, es terrible. Desde ahí va a determinar. Y ahí donde, estimado hermano, va a decir, ¿aceptas o rechazas? Con eso va a trabajar ahora. Es como decir, ¿aceptas o rechazas? Y cuando dentro de eso entra a la mente, va a pintar bonito. Y tiene un proceso eso. Un proceso que le va bonito, estimado hermano, trabajarlo. Y aquí va a haber una lucha, estimado hermano. En esos tiempos, estimados, no avisamos, estimado hermano. Estoy en lucha, estoy en tentaciones. Callado nomás hacemos dominar con el enemigo. Estamos en lucha. Mucho de nosotros debe estar pasando antes de ver la consecuencia que puede venir. Rechazo o acepto, rechazo o acepto. Y algunos estamos conscientes que estamos haciendo mal, pero ahí el enemigo te hace luchar así. Rechazas o aceptas, rechazas o aceptas. Y es terrible ese enemigo. A ver, aquí también, ¿qué más ahora? Después de eso, una vez que trabaja, ¿rechazas o aceptas la tentación? Aparte de la conciencia, Dios puso al hombre libre albedrío. Nunca culpes a Dios cuando mi persona, usted y otros en esa parte podemos encontrarles. No. Ya Dios ya había puesto libre albedrío de elegir. ¿Pecamos o no pecamos? ¿Rechazamos o aceptamos? Pues, estimado hermano, aquí hay un libre albedrío. Dios pone libremente, tomar libremente una decisión. Cuando una persona cristiana voluntariamente acepta de una manera consciente la tentación esta tentación se convierte en pecado y traición a Dios. Y eso es, estimado, por eso muchos salen, muchos ya se apartan, y nos hemos apartado también, así nos incluiremos, porque hemos traicionado. Pero ahí faltaba alguien que nos haga reflexionar, alguien. Y muchas veces, hermanos, sentimos dentro de nosotros, hemos traicionado a Dios. Y en este día también usted me está escuchando, ahí en algún lugar usted traicionó a Dios, pero Dios no se olvidó de ti. Su pensamiento de Dios es que nadie se pierda.
El buen pastor Jesús quiere que esa oveja de los 100, uno está perdido y ese uno eres tú, que vuelvas a Jesús. ¿Sabes, estimado hermano, en esta parte Dios nos quiere? También la Biblia aparece, podemos verlo, pero Dios también, cuando uno conscientemente no acepta la tentación, esta tentación desaparece, fue superado. La incitación al pecado más adelante, nuestra conciencia nos acusa y nos defiende nuestras acciones. Vamos a ir en Romanos capítulo 2:15. Ahí veremos, estimados hermanos, Romanos. Veremos en esta parte de Romanos capítulo 2:15. Dice así: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Qué grave, estimado hermano. Por eso tiene mucha, como podemos, razón cuando uno cae en tentación, porque la Biblia dice acusándoles o defendiéndoles. Eso viene, estimado hermano, al rechazar o aceptar. Por eso alguien dice así, ¿no? Me acusa. Un pastor también estaba luchando, un tiempo vi. Él cayó y, estimados, quería volver de alguna manera, levantarse y volver a Dios. Cuando un día se puso en su corazón, voy a volver siempre al Señor. Pero cuando entraba a la casa de Dios, le acusaba. Tú pecaste, tú cometiste, tú hiciste aquel pecado, para ti no hay perdón. Así, entonces decía en su corazón, para mí no hay perdón. ¿Sabes quién estaba hablando eso? El diablo. Hay muchos, estimados, así con esa falsa mentira de decir que no hay perdón, le ataca a nuestros estimados, estimadas en diferentes países, ciudades que están apartados de Dios. ¿Sabes? Déjame decir a usted, hermano, es mentira del diablo. Mentira del diablo. Hay restauración, hay un volver, hay un reiniciar, hay un nuevo comenzar. Hay un día que podemos volver al Señor Jesucristo. Muchos hombres y mujeres en la historia, así como en la Biblia, volvieron a Dios. Y cuando volvieron, trabajaron mucho más que antes. Y ese diablo sabe que si tú vuelves y vas a trabajar fuertemente y para el Señor, sabe el enemigo. Por eso te va a querer atar a toda costa. Como estaba diciendo, le va a hacer el imposible para que sea posible que no vuelvas y que te pierdas. Pero, estimado hermano, vuelva. Dios te necesita a ti. Y aquí, estimados hermanos, ¿cómo acusa, no? Dios ya había puesto en la conciencia ley escrita, dice, sus corazones, y a la vez dando testimonio, dice. Y ciertamente, estimados hermanos, aquí hay, estimados, acusando o defendiendo de sus razonamientos. Seguimos en esta parte aportando la palabra del Señor. Y también quiero presentarte en cuanto hemos hablado de las fuentes de la tentación, este primer punto. Y en este segundo punto quiero ver también la victoria sobre la tentación. Jesucristo fue tentado cuando se encontraba en la más profunda debilidad.
en estas condiciones nos dejó una lección inconfundible de cómo se puede resistir y vencer las tentaciones. No importa la fuente de donde proceda la tentación, es esta: sometiéndose totalmente a Dios y su palabra. ¿Sabes quieres vencer? ¿Sabes quieres vencer, estimado hermano? Es de esta manera. Esta palabra: sometiéndose totalmente a Dios. Y ese es el secreto. Y su palabra. A ver, ¿quieres ser vencedor? ¿Quieres vencer, siervo? ¿Quieres vencer, sierva? Joven, señorita, podemos vencer. Y esta palabra reciba: sometiéndose totalmente a Dios y su palabra. David dijo en cuanto a esto, después de haber experimentado, después de haber aprendido con Dios: he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así dice, estimado hermano. Pues algún momento usted quizás se pregunta: de alguna manera caer siempre, estimado hermano. Yo sé que en esta vida hemos fallado, pero aquí hay, estimado hermano, hay palabra. También en otra parte, usted sabe, esto debe ser su texto favorito: someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Someter cómo? ¿Sabes, estimado hermano? Para eso a ti te hablamos. Someter este cuerpo a Dios. Cuando tú estás orando, estás sometiendo. Cuando estás leyendo la Biblia todos los días, estás sometiendo. Estamos sometiendo. Cuando nosotros estamos consagrando nuestras vidas, estamos sometiendo. Cuando usted está ocupado en ministerio o alabando o haciendo transmisiones, o de alguna manera usted está allí, está sometiendo. Este cuerpo hay que arrastrarlo, estimado, hay que llevar a Jesús, especialmente a Dios y su palabra. Eso, estimado hermano, hizo Jesús. Por eso fue el vencedor. Sometió a Dios, a su palabra. Y el enemigo se fue. Por eso también en esa parte de texto, tu texto favorito dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo, él huirá de vosotros. Dice, él huirá de vosotros. Porque es uno de los secretos que es, hermano, someterlo. Por eso, desde este lado, yo quiero felicitarte a ti. Qué bien usted está ayunando. Qué bien usted está levantándose todas las mañanas, todos los días, para leer la palabra del Señor. Todos los días de nuestra vida, ahí estamos ocupados en Dios. Y estar ocupado, esto es muy importante, estimado hermano. Quizás usted está aprendiendo diariamente un texto bíblico, escuchando prédicas, de alguna manera acercándose a Dios. Esto es muy bueno, estimado hermano. Y así usted resistirá y vencerá al diablo y a la tentación. Estamos aquí compartiendo estas maravillosas palabras del Señor. En esta parte, una poderosa palabra del Señor en cuanto estamos hablando de victoria sobre tentación. Aquí en estas palabras del Señor, maravillosas palabras del Señor Jesucristo, eso nos habla. Muchos cristianos, muchos hijos de Dios, muchos que estamos en el carrera de la vida cristiana, y así también no todos, que aceptan la tentación en situaciones difíciles y en momentos de la debilidad profunda. Y ahí, hermano, ahí viene el enemigo. El momento de la debilidad te nos ataca, hermanos míos. Y ese busca el momento más adecuado para a ti hacer caer.
a Jesucristo así atacó. Y así también Pablo dice que todas las tentaciones son humanas y Dios mismo nos da la salida. 1 Corintios 10:13 menciona así. Podemos en esta parte encontrar en 1 Corintios capítulo 10:13. La palabra del Señor así muestra. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Estimados hermanos, si nosotros en esa tentación vamos a encontrarnos, y si vamos a seguir orando, vamos a seguir sometiendo a la palabra a Dios, vamos a salir de esa tentación. Hay salida. Las palabras del Señor habla Pablo a través de la inspiración del Señor. Hay salida, dice estimado hermano. ¿Usted está ahí tentado de alguna manera? Vamos a salir. La palabra del Señor también registra en otra partecita: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sabes, estimado hermano? Tenemos ayuda. Cuando usted está pasando, sabe usted, porque Romanos dice, Dios ha puesto, dice la razón, Dios ha puesto, es ley escrita en su conciencia, dice, y usted sabe algún momento que está tentado muy cerca, no se avisa, ¿no ve? No avisa a nadie. Pues hermano, ese momento arrodíllate, dile, Señor, este pensamiento viene, está mal, estoy a punto de caer. Alguien me está ofreciendo, alguien me está tentando, Señor. Y cuando tú vas a presentar, ¿sabes? Hay algo que en Hebreos 2:18 dice: poderoso para socorrer a los que son tentados, dice en Hebreos 2:18. Poderoso es Dios para socorrer todos aquellos que estamos pasando tentados. Deberíamos presentar a Dios y contar de la tentación. Estamos en el proceso, pero el enemigo siempre va a querer lograr hasta que llegues a la tentación, hasta que consumas. En ese proceso deberíamos, estimados hermanos, mirar, hablar, contar al Señor en nuestra oración. Para eso también Jesús presentó, orad, dice, no, orad siempre. ¿A quién hay que orar? A Dios hay que hablarlo. Orad siempre para que no entréis en tentación. Y ahí dice, ustedes oren, esta es la enseñanza que estoy dando, oren. Y siempre digan, para que no me metáis en tentación. Y estimados hermanos, en esa parte nosotros debemos hablar. Tenemos salidas, hermano. Tenemos nuestra salida nosotros a través de la oración, a través del ayuno, a través de someter a Dios, a través de la palabra. Estimado hermano, si nosotros vamos a ir en esa dirección, vamos a vencer. Jesús padeció siendo tentado y es poderoso. En la palabra del Señor dice, ¿no? Es poderoso para socorrernos a los que están tentados. Y afirma en esta parte también así, estimados, que estamos dando victoria sobre tentación. Habla porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado. Una de las palabras aquí aparece, pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice. Pues hermano, cuando usted y yo estamos cerca para pecar, cerca para caer, estamos débiles, muy cercanos ya para caer. Pues hay alguien, el sumo sacerdote, que también presenta a Jesús para que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice. Él también fue tentado. Entonces, hermanos, tenemos aquí, Jesús fue tentado, pero sin pecado, dice, pero sin pecado. Ya, así también, Señor Jesús liberta la tentación. A ver, en otra parte también podemos ver, porque hay salida a través de nuestro Señor para librarnos de la tentación. Las benditas palabras del Señor nos hablan en la Santa Biblia acerca de vencer a la tentación. En 2 Pedro 2:9 dice así: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigado en el día del juicio. Estimados hermanos, en esta parte aparece: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigado en el día de juicio. Aquí, estimado, dice: sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos, pero no es bueno ni saludable ni aconsejable lanzarse imprudentemente a las tentaciones. Ejemplos de las personas que fueron tentados y fueron victoriosos a continuación vemos en la Biblia, ¿sabes? En esta parte la Biblia habla: José fue tentado a cometer adulterio, pero fue victorioso. Eso dice Génesis 39. En ese capítulo huyó, tal como dice Pablo en el parte de 1 Corintios. Allí menciona en cuanto podemos, estimados hermanos, meditar y escudriñar. Allí mira, José huyó, dice. José, que estaba en Egipto, huyó del pecado del adulterio. Y estimado hermano, esto es en cuanto la palabra dice en 1 Corintios 6, dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Así dice. Entonces José escapó, se libró. José estaba siempre sometido al Señor, siempre pensaba, él era varón que estaba sometido a Dios su vida, pues rechazó. Y así también, estimados hermanos, otro hombre que fue tentado también es Moisés, pues fue vencedor. José fue un hecho de un vencedor, ¿no? Ya hecho un vencedor por mediante Dios. Moisés también rechazó todas las ofertas, así como podemos decirlo, poder, fama, riqueza y la gloria del Egipto. En Hebreos 11, en 24, ahí menciona, mira cómo él también sale. Rechazó, dice, todo. Esta parte usted ya lo sabe también. En Hebreos 20, en Hebreos, ahí menciona, estimado hermano, en 11:24, las palabras del Señor. Así dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas de vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
por la fe. Por la fe, dice, no, por la fe. A Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Estimado hermano, en esta parte, no a un hijo de Dios nomás se presenta esto, estimado hermano, fuertemente, sino que, estimado, Dios tenía propósito con Moisés, pues allí apareció el poder, apareció la fama, apareció la riqueza, la gloria de Egipto. Pues él dice, rechazó, más bien miró con una mirada hacia adelante. Lo que es invisible, a eso miró, no los deleites temporales del pecado. No, dice, no quiero gozar de los deleites temporales del pecado. Dice, no. Yo quiero la mirada puesta en aquel que es. Entonces aquí, estimado hermano, de esa manera venció. También, estimados hermanos, podemos verlo. Otras personas que fueron, estimados hermanos, ya tentados. O sea que podemos verlo también en otra parte. Otros que fueron y fracasaron. La Biblia expone los dos, ¿no? Ciertamente, así como Judas Iscariote, las Demas, Coré, Datán, Abiram. Y así también la Biblia aparece Himeneo o Alejandro también. ¿Sabes, estimado? De esa manera dieron lugar también. Pero la Biblia en esta parte registra que vencieron. Josué venció. José venció. Moisés venció. Daniel también venció. Así también, estimado hermano, otros varones vencieron a las tentaciones. Estimado hermano, de alguna otra manera el enemigo quiere acabarlos, pero vencieron, estimados hermanos. Entonces, estimado, estas palabras del Señor quiero presentarte. Así que hay forma de vencer, estimado hermano, en esta parte, en la palabra del Señor que estamos hablando en cuanto de este. Y quiero finalizar con estas palabras. Las tentaciones existen para todos los creyentes, surgen de diferentes fuentes y formas, pero tenemos el vivo ejemplo de nuestro amado Salvador Jesucristo, quien venció todas las tentaciones de la vida usando la bendita palabra de Dios. Y dijo esa palabra: escrito está, escrito está, escrito está. 3 veces manejó este término para vencer Jesús. Escrito está, escrito está, escrito está. Por eso te digo que el poder para vencer a la tentación es someter al cuerpo a Dios y decir, someter a la palabra de Dios: escrito está, escrito está, escrito está. Porque no es palabra humana en la Biblia, es palabra del soberano de Dios Altísimo. Estas palabras del Señor son, por eso son armas fuertes para enfrentar al enemigo y decir: escrito está, escrito está, escrito está. Pablo dice que la espada del Espíritu es la palabra. ¿Sabías, hermano, por qué tiene poder la palabra de Dios? Porque las Escrituras dicen: del soldado su espada es la palabra de Dios. Cuando alguien dice escrito está, es como decir: diablo, ven, enfréntate con esta espada afilada para vencerte. Pues usted se levanta con su grande espada para cortajearlo, para derribarlo. Así yo puedo decir de una manera un poco pensando así, para destrozarlo, las artimañas del diablo. Porque la espada es la palabra de Dios, dice,
En Efesios 6, 17. También en Hebreos 4 dice, la palabra de Dios es espada, la espada del soldado cristiano. Las instrucciones de nuestro amado Salvador es orar, velar, para que no entréis en tentación. Tenemos armas mientras el enemigo quiere, estimado, quiere acabarte. Pero nosotros tenemos la espada, que es la palabra de Dios. Y así también tenemos la oración. Y a través de la oración también, estimado hermano, vencemos. ¿Por qué no? Entonces podemos usar oración y la palabra para vencer a la tentación. Que Dios me lo bendiga, estimado hermano. Gracias por escuchar estas maravillosas palabras del Señor Jesucristo. Bendiciones, paz del Señor, mi estimado hermano, hermana que me escucha. Bendiciones. Gracias.